Buenas a todos, somos del grupo de 5CM1 y estaremos realizando una entrevista a la maestra Mildred Varela de la materia de microeconomía. Gracias por la invitación. Muchas gracias, maestra, por asistir a la reunión. Como siguiente número voy a presentar la trayectoria académica de la maestra Mildred Varela. Tiene una maestría en administración, es docente del IPN en materias relacionadas a la administración, liderazgo y finanzas. Actualmente es jefa de academia del área económico-administrativo del CECID 17 IPN. Tiene diplomados en competencias docentes y herramientas digitales por el IPN y la Universidad de Guanajuato. Tiene una formación en habilidades directivas en el Instituto de Liderato Latinoamérica, instructora de cursos impartidos a maestros y maestras en temas de pedagogía, investigación, dirección de tesis y herramientas digitales, investigadora anfitriona en el verano de investigación Programa Delfín, línea de investigación de herramientas digitales aplicables en el aula, atendió a jóvenes investigadores de Puerto Vallarta y Chihuahua. Se ha capacitado en diversidad de cursos y talleres de temas educativos, de administración, liderazgo, tutorías, habilidades socioemocionales, dirección de proyectos, entre otros. Tiene cargos administrativos en gestión de academias de profesores y coordinación de proyectos escolares. Y por último, pero menos importante, es que fue premiada al mejor proyecto aula del IPN en el 2015, enfoque de herramientas digitales entre 900 propuestas. Y pues a simple vista se ve el gran trabajo y esfuerzo que ha llevado la maestra Mildred. Es por eso que decidimos que fuera la indicada para esta entrevista. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestra. Empezaremos con la entrevista. Para usted, ¿qué es la microeconomía? Bien, pues la microeconomía es una herramienta clave en el estudiante de comercio internacional. ¿Por qué? Porque la microeconomía estudia el comportamiento del consumidor. El consumidor juega un papel fundamental en el comercio. ¿Por qué en el comercio internacional? Bueno, recordemos que la microeconomía, pues bueno, es solo una de las economías o de las ramas de la economía y fundamenta a la segunda rama, que es la macroeconomía. En realidad, como tal, la microeconomía es el estudio de los mercados. Y bueno, esa sería la respuesta corta. ¿Cómo interactúa el consumidor y la empresa en un mercado? Muchas gracias, maestra. Pasando a otro tema. ¿Cuáles son las ramas de la economía? Muy bien, las ramas de la economía son dos fundamentales, que es la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se sitúa en un contexto, digamos, más individual, porque nos puede dar una radiografía de cómo se está comportando un cierto mercado en específico, ciertas empresas. Y la macroeconomía, por su parte, estudia indicadores nacionales y también estudia la relación que existe con otros países. Hace una comparación entre países desde el punto de vista económico o de comercio. Y también estudia a todo el sistema financiero mexicano. Es decir, si vemos la microeconomía, se puede situar en cierto contexto, en cierto mercado, y la macroeconomía expande su estudio hacia todo un país, una región o incluso a nivel mundial. Ok, maestra. ¿Cuál es la relación entre la microeconomía y el comercio internacional? Bien, la relación entre la microeconomía y el comercio internacional es básicamente el estudio de la oferta y la demanda, el comportamiento. Por ejemplo, el comportamiento de un mercado interno
que busca expandirse en una economía abierta. Entonces, la microeconomía lo que señala o lo que puede aportar al comercio internacional es el cómo se comporta ese mercado a nivel local, tanto de, por ejemplo, de México y el país que quiere exportarse. Por ejemplo, si quiero exportar, no sé, bolsas hechas en México o artesanías, puedo estudiar con modelos económicos, microeconómicos, al mercado al que va dirigido. Por ejemplo, si va dirigido a Francia o a España o a Dinamarca o inclusive a un país de Asia, puedo estudiar con esos modelos microeconómicos el mercado de origen para saber si mi producto o mi servicio, en el caso de, por ejemplo, de que querramos abrir una empresa ya de servicios, puede ser viable. Va muy de la mano con estudios de mercado. Ok, maestra, muchas gracias. ¿Cómo influye el comercio internacional dentro de un país económicamente? El comercio internacional básicamente tiene total influencia en una economía de un país. Estamos hablando de una economía abierta. El comercio internacional a tal grado de que puede determinar el rumbo económico de un país. Por ejemplo, a nivel, digamos, mundial, las relaciones comerciales entre países fundamentan economías, pues digamos, sólidas. Entonces, ¿cómo influye a una economía el comercio internacional? Pues básicamente es que nos permite tener un flujo de efectivo, un flujo de dinero, pues regulado o estudiado por ejemplo, el flujo circular de la economía. Y ahí intervienen pues bastantes entidades, desde el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto, etcétera, la Secretaría de Economía y muchas otras secretarías y entidades que regulan el comercio internacional. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una comparación entre las exportaciones que nosotros enviamos hacia nuestros vecinos del norte y vamos a descubrir que esas ventas, esas exportaciones que empresas mexicanas hacen, contribuyen en gran medida al Producto Interno Bruto, es decir, a solidificar nuestro país. Es fundamental. El comercio sin economía y la economía sin comercio no existen. En realidad, el comercio internacional fundamenta la economía mexicana. Bueno, al igual obviamente que por ejemplo, el petróleo y todo el turismo y algunos otros sectores, por ejemplo, la minería, automotriz, la manufactura, que también son muy importantes. Por ejemplo, también el azúcar, son algunos de los miles de productos que se exportan. Entonces, fundamentan realmente la economía mexicana. Es decir, el comercio internacional juega un papel indispensable e imprescindible en el manejo de la economía mexicana. Muchas gracias, maestra. ¿Los agentes económicos de qué manera influyen dentro de un territorio para que los precios vayan en constante movimiento? Muy bien. Bueno, los agentes económicos, recordemos que son las economías domésticas,
el gobierno y las empresas. Estos agentes económicos interactúan en los mercados y en el flujo circular de la economía. Si nosotros pudiésemos graficarlos o verlos de una manera simplificada, pudiésemos observar que los agentes económicos, empresa y consumidor, o empresa y economía doméstica, realmente influyen totalmente en el precio. Al igual que otros productos o servicios que tienen precios estipulados por el agente económico gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que en una economía o un mercado, digamos, libre, de libre mercado, los precios están estipulados por las fuerzas de la ley de la oferta y la demanda, es decir, las fuerzas de los consumidores, que en este caso son los demandantes, y las empresas, que en este caso son la oferta. Entonces, los agentes económicos en realidad son los que estipulan el precio de los mercados. Por eso es tan importante que existan una gran cantidad de oferta para que haya precios accesibles y asimismo la demanda sea controlada y no genere o no tenga una escasez, para que igual el precio se controle. Y existen bastantes factores que los descontrolan o que los mueven, que los determinan, es decir, que hacen que estos precios varíen. Esa es la respuesta, digamos, resumida, pero más o menos así se establecen los precios en un mercado. ¿Por qué las relaciones comerciales forman parte de un nivel económico? Las relaciones comerciales, el papel que juegan o el nivel a donde se tratan es el nivel más alto, jerárquicamente hablando, de un país. Es decir, por ejemplo, en nuestro país se manejan estas relaciones comerciales de Presidencia de la República. Existen varias secretarías encargadas para eso. Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que se encarga de que México tenga unos vínculos bastante estrechos con otras economías o con otros países para establecer tratados o para establecer alguna legislación o algún acuerdo arancelario y facilitar el comercio internacional. Los mejores negociadores, asimismo el talento más capacitado en cuanto a leyes, en cuanto a, digamos, no solo de México, leyes mexicanas, sino mundiales. Asimismo, diplomacia, juegan en este sector. Es decir, los mejores talentos de los países son los que realizan los acuerdos comerciales entre naciones. Un comentario, una publicación, algún señalamiento en público, por ejemplo, de un nivel jerárquico alto, presidente, por ejemplo, en este caso diputados, senadores o algún miembro del gobierno de alto nivel, estamos hablando de secretarías, y puede afectar gravemente al comercio internacional. Recordemos, por ejemplo, ahorita en las elecciones de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, ¿sí? La relación diplomática con Estados Unidos es fundamental para el comercio internacional y Canadá, por supuesto, con el TEMEC. Entonces, las relaciones comerciales o el comercio internacional está en los niveles más altos. Claro que de ahí ya se desglosa todo un aparato hasta llegar pues ya a las empresas, que son
las que en realidad hacen la parte operativa de las exportaciones. Pero las negociaciones se realizan en grandes niveles. Inclusive, por ejemplo, México es parte, por ejemplo, del G20 o de grupos de países, donde se habla de exclusivamente a veces de temas, ¿no? Dependiendo la agenda, de temas de comercio o de temas, por ejemplo, ambientales, etcétera, dependiendo el grupo en donde hablemos. Pero si nosotros observamos, el comercio internacional es en realidad pues digamos, el corazón del gobierno en esos niveles, y no se delega. A veces inclusive, por ejemplo, el mismo presidente se hace cargo de esas diplomacias por la importancia de. ¿Cuál es la conclusión de usted sobre el tema del proyecto Aula y todo esto? Bueno, yo concluyo que nosotros como partícipes de su formación de técnicos en comercio internacional y ustedes como estudiantes de esta bella, bella carrera, debemos de hacernos, digamos, o vernos como lo que somos. Una parte importante en la economía. Nosotros, por ejemplo, en el CECID 17, trabajamos con temas casi siempre se contextualizan en el Bajío, porque es donde estamos situados. La apertura de la carrera de comercio internacional en el CECID 17, que está en el Bajío, no es una casualidad, ni es como de, pues qué carrera abriremos, pues yo creo que comercio, no. Es todo un estudio que se realizó, para saber qué carreras elegir. Entonces, el comercio internacional puede potenciar al Bajío con los alumnos egresados como técnicos en comercio internacional y quien guste seguir estudiando esta carrera. Sin embargo, aunque ya no sigan estudiando comercio internacional, tienen las bases suficientes para enfocar o tener un enfoque, digamos, global. Si se van a contaduría o si se van a administración o inclusive si cambian totalmente de giro, tienen el bagaje cultural amplio, porque el comercio internacional no solamente influye en los tratos monetarios, sino también en los tratos, bueno, voy a repetir esta parte. El comercio internacional no solo influye en los tratos, en los tratados o las diplomacias monetarias, también influye en los intercambios culturales y en establecer digamos, una relación de paz entre naciones. Entonces, de ahí se derivan bastantes, por ejemplo, intercambios académicos, o también se crean las necesidades de aprender nuevos idiomas o de ser ya ciudadanos del mundo, no nada más enfocarnos en una región, ¿sí? Es decir, el comercio internacional abre fronteras y permite explorar de otra manera el mundo. Esa sería mi conclusión. Maestra, pues finalmente le doy las gracias por darnos un poco de su tiempo y muchas gracias por su valiosa información que como siempre nos servirá. Que siga teniendo un buen trayecto como lo ha mostrado hasta el día de hoy y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes y muchas felicidades por su proyecto Aula. Mucho éxito. Gracias, maestra.